Hola, a través de este video queremos presentarles el proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la Clínica Infantil Colsubsidio, titulado Trauma pediátrico durante el confinamiento. ¿Han cambiado los patrones? Este proyecto está liderado por la doctora Adriana Cuenca, pediatra y jefe de urgencias de la Clínica Infantil, en compañía de la doctora Aura Coy, pediatra, Natalia Gutiérrez, María Paula Santos, médicos generales, Ana María Morales y Juan David Bustos, residentes de pediatría. Además, contamos con el aval del Comité de Ética de la Clínica Infantil y declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Desde el inicio de la cuarentena en Colombia por COVID-19, en el servicio de urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio se evidenció que los patrones de consulta por trauma pediátrico cambiaron, por lo que se plantea este estudio para determinar la existencia y las características de tal cambio. Este es un proyecto de investigación interna con sede única de tipo cohorte descriptiva retrospectiva. Nuestra población a estudio fueron todos los pacientes diagnosticados con trauma pediátrico que consultaron a urgencias en los periodos comprendidos entre el 15 de marzo y el 15 de mayo del 2019 y el 2020. Los criterios de inclusión fueron los pacientes entre los 0 meses y 17 años, 374 días con diagnóstico de trauma pediátrico entre el 15 de marzo y 15 de mayo del 2019 y el 2020. Los criterios de exclusión son los pacientes con historia clínica incompleta. Algunas de las variables que tendremos en cuenta en el estudio son la edad, el sexo, el mecanismo de trauma, el tipo de lesión, el sitio comprometido, si se asocian o no a maltrato infantil y el tipo de cuidador al momento del trauma. Para la recolección de los datos se tomó la información desde los RIPs de urgencia de los periodos de tiempo establecidos para obtener una muestra definida. Luego se revisaron cada una de las historias clínicas de los pacientes incluidos y por último se incluyeron los datos en la base de datos del estudio. A continuación les mostraremos los resultados preliminares del estudio y estamos trabajando en la correlación estadística. De los hallazgos más importantes que encontramos fue un aumento de la prevalencia del trauma durante la cuarentena, con una variación positiva del 24%. Otras variables que nos llamaron la atención fueron la edad y el género. Vimos que en la primera corte las edades más frecuentes fueron los niños mayores de 10 años, mientras que en la segunda corte fueron de 2 a 5 años. Respecto al género, no hubo diferencias entre los dos géneros. En cuanto al mecanismo, el trauma contundente fue el más frecuente en las dos cohortes. Sin embargo, llama la atención que el trauma penetrante por aplastamiento y térmico tuvieron un aumento respecto al año anterior. La modalidad más frecuente en las dos cohortes fue la caída desde su propia altura. También vimos que durante la cuarentena aumentaron las quemaduras, las mordeduras y las caídas desde alturas mayores a las de la víctima. El sitio anatómico mayormente afectado en los traumas son los miembros superiores en los dos grupos, con un aumento de los traumas en la cabeza, la cara y los traumas múltiples durante el confinamiento. Es importante conocer el tipo de lesión evidenciado en los traumas. Durante el tiempo sin cuarentena predominó el edema, mientras las heridas fueron las que predominaron durante la cuarentena. Una de las variables más importantes del estudio era la sospecha de maltrato, con lo que pudimos determinar que ésta aumentó durante el confinamiento respecto al grupo control.